El Nuevo Testamento nunca registra a nadie observando el día del nacimiento de Jesús. Quizás esto explique por qué los primeros cristianos no llevaban registros de la fecha de nacimiento de Jesús, lo que hace que la insistencia en el 25 de diciembre sea aún más desconcertante. En la nueva enciclopedia Schaff-Herzog, en su artículo sobre la Navidad, no hay evidencia histórica de que el cumpleaños de nuestro Señor se celebrara durante la época apostólica o primeros tiempos posapostólicos. Notan la incertidumbre que existía al comienzo del siglo III en las mentes de algunos, como Clemente de Alejandría, quien creía que era el día 25 de la Pascua, mientras que otros, según Clemente, se centraban en el 18 o 19 de abril y 28 de marzo, demostrando que no se había establecido ninguna festividad navideña mucho antes de mediados del siglo III. El consenso casi universal se basa en evidencia tanto del Nuevo Testamento como de la historia. Lucas capítulo 2 versículo 8 registra que Jesús nació de noche mientras en los campos cercanos a Belén los pastores estaban cuidando sus ovejas. El comentario de Ellicott señala que esto probablemente habría sido en primavera, justo antes de la Pascua, la temporada en la que el pasto está más verde. Y Juan 6:10 registra que la alimentación de los 5,000 ocurrió cerca de la época del festival de la Pascua, cuando hay, cito, mucho pasto en esa región. Su nacimiento también pudo haber sido en el otoño. Como señala el comentario de la Biblia de Adam Clarke, era costumbre entre los judíos enviar sus ovejas al desierto alrededor de la Pascua y traerlas a casa al comienzo de la primera lluvia. Como la Pascua ocurría en primavera y la primera lluvia comenzaba a principios de los meses de octubre y noviembre, encontramos que las ovejas se mantenían al aire libre durante todo el verano. Y como estos pastores aún no habían traído a sus rebaños, es un argumento presuntivo que octubre no había comenzado aún y que por lo tanto nuestro Señor no nació el 25 de diciembre, cuando no había rebaños en los campos, ni pudo haber nacido después de septiembre, ya que los rebaños todavía estaban en los campos por la noche. En este mismo fundamento se debería abandonar la natividad en diciembre. El pastoreo nocturno de los rebaños en los campos es un hecho cronológico que arroja considerable luz sobre este punto disputado. El tiempo en que Cristo nació ha sido considerado un tema de gran importancia entre los cristianos. Sin embargo, el asunto ha sido considerado sin importancia por aquel que inspiró a los evangelistas, ya que no se menciona ni una pista sobre el tema que pudiera permitir adivinar aproximadamente la época, excepto el hecho cronológico mencionado anteriormente. La Biblia de la Nueva Traducción en inglés sobre Lucas 2:8 dice que el 25 de diciembre, como la fecha celebrada del nacimiento de Jesús, surgió alrededor de la época de Constantino, hacia el siglo IV después de Cristo, aunque se menciona en material de Hipólito en el siglo III. La Biblia de estudio Riri, la fecha del nacimiento de Cristo es desconocida, mencionándose el 25 de diciembre por primera vez en el siglo IV. La Enciclopedia de la Navidad ofrece esta útil cronología. El año 336 después de Cristo, el calendario filosiano romano menciona por primera vez el 25 de diciembre. En el año 350 después de Cristo, la primera celebración oficial después de que el Papa Julio sanciona el 25 de diciembre. El año 380 después de Cristo, la primera observancia oficial por las iglesias en Capadocia. Cualquier diccionario estándar, enciclopedia o libro de historia muestra como cada cosa sobre la Navidad, aparte del pesebre o escena de la Natividad, no es cristiano. El libro ¿Pero te acuerdas?, de Brian Scott, adaptar las antiguas festividades y reelaborarlas con principios cristianos, se convirtió en una práctica habitual para la Iglesia. Al combinar elementos de religiones anteriores, como el intercambio de regalos, las festividades y las decoraciones de la Saturnalia, la Iglesia esperaba atraer a más seguidores y retener a aquellos que se habían convertido. Bajo la dirección del Papa Gregorio I, San Agustín combinó la ya establecida celebración de Navidad con la celebración pagana anglosajona de Yule. Las costumbres asociadas con la Navidad, por ejemplo, el árbol, las luces, las decoraciones, claramente no se encuentran en la Biblia. La Enciclopedia Británica, en el artículo sobre Navidad, el uso de árboles perennes, coronas y guirnaldas como símbolo de vida eterna, era una costumbre antigua de los egipcios, chinos y hebreos. La adoración de árboles,
común entre los paganos europeos, sobrevivió después de su conversión al cristianismo en las costumbres escandinavas de decorar la casa y el granero con plantas perennes en el Año Nuevo, para ahuyentar al diablo, y de colocar un árbol para las aves durante la Navidad. Sobrevivió más en la costumbre, también observada en Alemania, de colocar un árbol de Navidad en una entrada o dentro de la casa durante las festividades de invierno. De hecho, los primeros llamados padres de la Iglesia admitieron injertar costumbres paganas en lo que se conocería como Navidad. Del libro Música Navideña Sagrada, San Gregorio Magno, a finales del siglo VI, fomentó la adopción de algunas costumbres paganas como otro método para difundir el cristianismo. Una forma de lograr esto era destruyendo ídolos religiosos y altares, sin hacer lo mismo con los edificios para que los paganos pudieran seguir utilizando las mismas instalaciones familiares para adorar a Jesucristo. Eventualmente, en los países del norte de Europa, la fiesta de la Natividad reemplazó los ritos campesinos del solsticio de invierno, aunque la fecha real del nacimiento de Cristo es incierta. Esta aceptación desenfrenada y a veces explícita del paganismo explica por qué, en un momento de la historia, muchos cristianos prohibieron la Navidad. Esto no se debió solo a las raíces paganas, sino al comportamiento desordenado asociado con el festival. La enciclopedia de Collier señala que en Inglaterra los puritanos condenaron la celebración y desde 1642 hasta 1652 emitieron una serie de ordenanzas prohibiendo todos los servicios religiosos y festividades. Este sentimiento fue llevado a América por los peregrinos, y no fue hasta la ola de inmigración irlandesa y alemana del siglo XIX que el entusiasmo por la festividad comenzó a extenderse por todo el país. Las objeciones fueron dejadas de lado y las antiguas tradiciones revivieron tanto entre los protestantes como entre los católicos. Este 11 de mayo de 1659, la Orden de la Colonia de la Bahía de Massachusetts dice: para prevenir desórdenes que surgen en varios lugares dentro de esta jurisdicción, debido a algunos que todavía observan tales festividades, como se mantenían supersticiosamente en otros países, para gran deshonra de Dios y ofensa de otros, se ordena, por tanto, que quien sea hallado observando cualquier día como la Navidad o similar, ya sea absteniéndose de trabajar, festejando o de cualquier otra manera, por cualquier motivo como el mencionado, cada persona que ofenda deberá pagar por cada infracción 5 chelines como multa al condado. El almanaque de Navidad. Tenga en cuenta que fue prohibido en Nueva Inglaterra hasta mediados del siglo XIX. En 1856, el día de Navidad todavía era un día laboral ordinario en Boston, y no presentarse al trabajo era motivo de despido. Se realizaban clases en las escuelas públicas de Boston hasta 1870. Probablemente fue la influencia de los inmigrantes de Alemania e Irlanda lo que finalmente convenció a los yanquis, que la Navidad podría ser una festividad inofensiva, agradable e incluso religiosa. El primer estado en declarar la Navidad como un día festivo legal fue Alabama en 1836. El último fue Oklahoma en 1890. Y el conocido predicador bautista Charles Spurgeon, en un sermón de Nochebuena de 1871, dijo: no tenemos un respeto supersticioso por los tiempos y las estaciones. Ciertamente no creemos en el arreglo eclesiástico actual llamado Navidad. Primero, porque no creemos en la misa en absoluto, sino que la aborrecemos, ya sea dicho o cantado en latín o en inglés. Y en segundo lugar, porque no encontramos ninguna justificación bíblica en absoluto para observar cualquier día como el cumpleaños del Salvador. Y, en consecuencia, su observancia es una superstición porque no es de autoridad divina. La superstición ha fijado de manera muy precisa el día del nacimiento de nuestro Salvador, aunque no hay posibilidad de descubrir cuándo ocurrió. Para resumir, hoy en día algunos cristianos podrían no importarles si Jesús nació o no el 25 de diciembre, y pueden intentar justificar los orígenes paganos diciendo que esa no es la razón por la cual yo o mi familia celebramos la Navidad. Pero la verdad es que estos orígenes paganos demuestran que Jesús no es y nunca fue la razón de la temporada. Así que todo depende de cuánto quieren los cristianos ser parte de tradiciones y celebraciones que no tienen nada que ver con la Biblia.
Haríamos bien en prestar atención a las advertencias a lo largo de las Escrituras. En Levítico 18, Dios, a través de Moisés, advirtió a los israelitas que no siguieran las costumbres de las tierras a las que Dios los estaba llevando. Y en Efesios 5, Dios, ahora hablando a través de Pablo, resuena una advertencia similar. No tengan compañerismo con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien desenmascárenlas, porque cuando todas las cosas son sacadas a la luz, entonces su verdadera naturaleza se revela claramente.